Es de terror presenta, el engaño de un demonio. Era una tarde lluviosa. José se dirigía a su casa, comenzaba a oscurecer y el camino a casa aún era largo. Por suerte para José la lluvia comenzaba a cesar, solo calles encharcadas era lo único por qué preocuparse. De pronto al doblar en la esquina una silueta humana se escondía detrás de un coche a unos metros de donde José se encontraba. Tal vez estoy cansado y solo lo imaginé, ha sido un largo día. Siguió caminando aunque un poco nervioso, pues temía que lo que había visto se abalanzara sobre él y lo atacara. Al llegar a la par de aquel lugar, no tuvo el valor de voltear hacia ese lugar que en ese momento se había vuelto tan tenebroso para él a pesar de ser un lugar que acostumbraba a transitar. Justo en el momento en el que pensaba en no voltear, escuchó como un bote de basura caía, la sangre se le bajó a los pies y con un gesto de terror, involuntariamente giró su cabeza con dirección hacia donde provenía el ruido y vio como un gato salía huyendo del fondo de aquel bote de basura con una sonrisa burlona. Solo atinó a decir: estúpido gato, tremendo susto me ha sacado. Y siguió su camino. Caminó solo un par de calles más, y ahí estaba el edificio donde José rentaba, un modesto departamento en el tercer piso, lo suficientemente cómodo y acogedor para un joven soltero. Subió las escaleras, llegó a la puerta de su hogar, entró y se dispuso a tomar una ducha. En el momento en el que iba saliendo de la ducha las luces se apagaron y pensó en voz alta: lo que me faltaba un apagón y no he traído velas, será una larga noche. Debido a la falta de energía eléctrica la noche se sentía calurosa y decidió dejar la ventana abierta y se dispuso a descansar. De pronto a las 3 un fuerte ruido en la sala perturbó el sueño de aquel joven, quien con temor se levantó de la cama y tratando de no hacer ruido se dirigió a ver qué había provocado el ruido que no le había permitido seguir descansando. Temeroso poco a poco se acercó a la puerta y vio como un pequeño gato negro paseaba como buscando alimento. ¿Cómo rayos me seguiste hasta aquí? Debes estar muy hambriento para habértelas ingeniado subir una pared de 3 pisos de altura. Es la primera vez que veo algo así. Espera aquí, buscaré algo de comer a ver si logro encontrar algo en medio de esta oscuridad. Regresó el joven con 2 recipientes, uno con comida y otro con agua. Ahora sí, amiguito, buen provecho, yo tengo que ir a descansar, solo compórtate y aquí tendrás un hogar, dijo José. Se dio la vuelta y en ese momento escuchó una voz gruesa y tenebrosa: espera, ¿a dónde vas con tanta prisa? Aún falta el postre. Aquel joven sentía que moriría de un infarto, su corazón latía como si hubiese corrido un maratón. Dio la vuelta y con horror veía como aquel pequeño gato cambiaba de forma exactamente una parecida a la que había visto camino a casa, solo que esta vez podía verlo con más claridad. Era un hombre alto y delgado con un color de piel negra como la noche, sus ojos eran rojos como la sangre, su boca estaba llena de colmillos en lugar de simples dientes y sobre su frente se podía apreciar un par de cuernos. José estaba paralizado de miedo, no podía creer lo que estaba frente a él. Creía que esa sería su última noche, pues frente a él tenía un ser que nunca antes había visto y realmente no sabía por qué estaba pasándole eso a él. Con temor le preguntó: ¿quién eres? ¿Por qué estás aquí? ¿Acaso vienes por mí? Aquella criatura solo lo miraba fijamente mientras comía y bebía lo que José le había entregado en esos recipientes. Con una mueca de burla observaba cómo José temblaba cual hoja de papel y parecía disfrutar aquel temor que emanaba del joven. No temas, José, no te haré daño, aunque déjame decirte que esas eran mis intenciones al principio, pero como te has portado bien conmigo, dándome alimento y calmando mi sed, te daré una oportunidad de elegir qué alma me llevaré en lugar de la tuya. José sintió un alivio al escuchar esas palabras, pero al mismo tiempo también sintió angustia. ¿Quién merecía ese castigo? ¿Quién había sido lo suficientemente cruel con él para ponerlo como objetivo? Al parecer no sabía quién merecía esa penitencia, pues se llevaba muy bien con sus compañeros de oficina y a sus vecinos realmente no los conocía, pues salía muy temprano a trabajar y regresaba caída la noche. Aquel ser lo veía dudoso y solo le dijo: tienes hasta mañana a las 3 am para decirme qué alma tomará el lugar de la tuya, o no habrá otra opción que sea tu alma la que me acompañe. Después de soltar una carcajada diabólica desapareció entre las penumbras y en ese momento la luz regresó. José miró su reloj y observó que eran las 3:01 am. ¿Cómo es eso posible si ya pasaron cerca de 2 horas desde que aquella criatura apareció? Al final decidió intentar dormir, pues le esperaba un largo día, ya que tenía que pensar muy bien qué alma entregaría en lugar de la suya. Por la mañana José se levantó pensando que todo había sido solo una pesadilla, pues todo parecía ser un día normal. Se dispuso a darse una ducha para ir a trabajar como todos los días, y mientras estaba bajo la regadera pensaba:
Qué sueño tan loco, parecía tan real, en fin, solo fue un sueño. Pero al momento de salir de la regadera notó que algo estaba escrito en aquel espejo empañado donde él acostumbraba a afeitarse. Al verlo más de cerca pudo leer lo que estaba escrito: tienes hasta las 3 am. Aterrado borró con sus manos aquellas palabras. Una vez limpio, su reflejo era como el de una persona desahuciada, el rostro de un hombre enfermo, ojeroso, pálido y con los ojos hundidos. Aquel reflejo en el espejo lo asustó tanto, que logró convencerse de que lo vivido por la madrugada era real, y que tenía que buscar quien tomaría su lugar si no quería que fuera su alma la que se llevara a aquel demonio. Rápidamente se alistó y se dirigió a su trabajo. Una vez empezando su jornada laboral, comenzó a buscar a su alrededor, observando a cada uno de sus compañeros, tratando de encontrar a la persona que merecía aquella penitencia por la que pasaría toda una eternidad. Observaba y observaba, pero cada que intentaba elegir pensaba: ¿quién soy yo para juzgar lo bueno o lo malo que los demás han hecho? Pasó el día pensando que si no elegía pronto, tal vez no lo haría a tiempo. La jornada terminó y José no encontró a quien elegir. Resignado decidió ir a ahogar sus penas en alcohol las pocas horas que le quedaban. Una vez que llegó al bar se dirigió a la barra y pidió una cerveza. Al estar disfrutando de su bebida, dos borrachos en la mesa de la esquina discutían. Esto llamó su atención y al observar quiénes eran los protagonistas de aquella discusión, pudo identificar a uno de ellos. Era Alfredo, el chico que le había fastidiado los 3 grados de secundaria. En ese momento José sabía que ya tenía a la persona perfecta para ocupar su lugar. Se acercó a la mesa y lo saludó. Hola, Alfredo. Alfredo lo vio. José. ¿Pero qué? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo estás? Siéntate, te invito un trago. No, Alfredo, mejor yo te invito a ti, pero mejor vamos a mi departamento. Allá tengo alcohol de calidad y si nos emborrachado te puedes quedar a dormir. Pues no se hable más, vamos a tu depa. Contestó Alfredo sin saber el futuro que le esperaba. Cerca de las 2:50 am se habían tomado la botella entera y Alfredo ya estaba muy ebrio. Le pidió permiso a José para dormir en su sofá, a lo que José contestó: espera, ¿cuál es la prisa? Hace años que no nos vemos. Además te tengo una sorpresa, es algo único, tan único que te quedarás sin palabras. Solo aguarda unos minutos. Alfredo se sentía entusiasmado y ansioso, esperaba la sorpresa. Cuando el reloj marcaba las 3 am las luces se apagaron y de entre la oscuridad aquel malvado ser surgió de la oscuridad. Aquellos ojos rojos brillaban más que la noche anterior. Alfredo estaba tan aterrado que no se movía y no podía ni hablar. José observó al demonio y le dijo: aquí lo tienes, es la persona que me pediste, él ocupará mi lugar. Aquel ente se acercó a Alfredo, quien con muecas de horror solo observaba fijamente. El demonio puso su mano en la cabeza de Alfredo y este empezó a gritar espantosamente cuando de pronto, su cuerpo se encendió, estaba envuelto en llamas. José, horrorizado, solo observaba y pensaba: ese pude haber sido yo. De pronto el cuerpo de Alfredo se redujo a cenizas y aquel demonio observó fijamente a José, quien con voz quebrada le dijo: creo que ya todo terminó, cumplí con lo que me pediste, ya no te volveré a ver. Aquel demonio soltó una carcajada y mirándolo le dijo: te equivocas, José. ¿Recuerdas que ayer te dije que faltaba mi postre? Pues tú eres mi postre. Pero cumplí con lo que me pediste. Tanto tiempo y el ser humano no entiende que en un demonio no se debe de confiar. Ja 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 ja, ahora sigues tú también me acompañarás. José quedó envuelto en llamas y luego se convirtió en cenizas. Los vecinos cuentan que esa noche la policía llegó hasta aquel departamento gracias a una llamada anónima donde decían que se escuchaban unos gritos desgarradores. Al abrir la puerta no encontraron a nadie, solo había un fuerte olor a azufre y 2 montones de cenizas. También cuentan que vieron salir a un pequeño gato negro del lugar y que después se perdió entre la oscuridad. Se dice que si caminas un día lluvioso, cuando empieza a oscurecer y llegas a ver un pequeño gato negro, no lo lleves a casa ni lo dejes entrar en ella, porque una vez dentro no sabes